Bienvenidos a otro círculo de lectura de Lovecraft, y esta vez leeremos El Sabueso. Sin más, pasemos al cuento. El Sabueso. En mis torturados oídos resuena incesante una pesadilla, zumbando y aleteando, y un débil y distante aullido de algún sabueso gigante. No es un sueño, tampoco. Me temo. Es locura, pues demasiado ha sucedido como para darme estas piadosas dudas. San John es un cadáver, mutilado, y solo yo sé por qué. Tal es mi conocimiento que mi cerebro está a punto de estallar por el temor de que yo sea mutilado de la misma manera. Por oscuros e ilimitados corredores de sobrenatural fantasía recorre la negra y amorfa némesis que me impulsa a la autodestrucción. Que el cielo perdone la tontería y la morbidez que nos llevó a ambos a tan monstruoso destino. Cansados por los lugares comunes del mundo prosaico, donde incluso las alegrías del romance y la aventura se han vuelto rancias, San John y yo habíamos seguido entusiastamente cada movimiento estético e intelectual que prometiera darnos un respiro de nuestro devastador hastio. Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas fueron nuestros en su momento, pero cada nueva emoción era drenada muy pronto de su novedad y atractivo como entretenimiento. Solo la sombría filosofía de los decadentistas pudo atraparnos, y solo la que encontrábamos como algo potente al incrementar gradualmente la profundidad y diablismo de nuestras indagaciones. Habíamos agotado las emociones de Baudelaire y Huysmans, hasta que, finalmente, solo nos quedó el estímulo directo de nuestras experiencias personales, antinaturales y nuestras aventuras. Esta necesidad emocional pavorosa nos llevó eventualmente hacia la detestable ruta que incluso en mi actual temor menciono solo con vergüenza y timidez ese horrendo extremo de la atrocidad humana, la aberrante práctica de saquear tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras perturbadoras expediciones, o incluso catalogar parcialmente los peores de nuestros trofeos que adornaban el museo sin nombre que habíamos preparado en la gran casa de piedra en que ambos vivíamos, solos y sin sirvientes. Nuestro museo era un lugar blasfemo e impensable, donde con el satánico gusto de un neurótico virtuoso habíamos reunido un universo de terror y decadencia para emocionar nuestras sensibilidades hastiadas. Era una habitación secreta, muy por debajo de la tierra. Ahí guardábamos demonios de enormes alas, tallados en bálsamos y ónix, que vomitaban desde sus amplias y sonrientes bocas una extraña luz verde y naranja. Unas tuberías neumáticas ocultas ondeaban en caleidoscopios bailes mortales de líneas de rojos huesos, tallados a mano contra mano en negros y voluminosos tapices. A través de estas tuberías, a voluntad nuestra, emanaban los olores que nuestro estado de ánimo anhelaban con mayor fuerza. A veces, el perfume de los pálidos alcatraces, otras, el incienso narcótico de imaginados altares orientales, donde enterraban a sus reyes, y otras tantas. ¿Cómo me estremezco al recordarlo? Los pavorosos hedores que levantaban el alma de una tumba descubierta. Alrededor de las paredes de esta cámara repugnante estaban los ataúdes de antiguas momias, alternando con hermosos cuerpos que parecían vivos, perfectamente rellenados y curados por el arte del taxidermista, con lápidas robadas de los camposantos más viejos del mundo. Algunos nichos, diseminados por aquí y por allá, contenían cráneos de todas las formas y cabezas preservadas en distintos estados de descomposición. Ahí podrá encontrarse las pútridas y calvas coronillas de famosos nobles, así como también las frescas y radiantes cabezas doradas de niños recién enterrados. Algunas de las estatuas y las pinturas de ahí, todas de demoníacos temas, habían sido creadas por San John y yo mismo. Un portafolio cerrado, encuadernado en piel humana curtida, guardaba ciertos desconocidos e innombrables dibujos de los que se rumoreaba que habían sido trazados por Goya, aunque éste no se atreviera a reconocerlos.
Había instrumentos musicales nauseabundos, de cuerdas, de metal, de madera, sobre los que San John y yo a veces producíamos disonancias de exquisita morbidez y cacodemoniaco horror. En la multitud de gabinetes, con incrustaciones de ébano, reposaba la más increíble e inimaginable variedad de botines saqueados de tumbas, que jamás hubiera sido montada por la locura y la perversión humanas. De este botín en particular es lo que no debo hablar. Gracias a Dios tuve el valor de destruirlo mucho antes de que pasara en destruirme a mí mismo. Las excursiones predatorias en que recolectábamos nuestros inenarrables tesoros fueron siempre momentos artísticos memorables. No éramos unos necrófagos vulgares, trabajábamos solo bajo ciertas condiciones de nuestro estado de ánimo. El paisaje, los alrededores, el clima, la estación, la luz de la luna. Estos pasatiempos para nosotros eran la más exquisita forma de la expresión estética y atendíamos sus detalles con un meticuloso cuidado técnico. Una hora inapropiada, en efecto la luz desagradable, incluso una torpe manipulación del húmedo césped casi destruiría por completo nuestro cosquilleo de éxtasis, que siempre seguía a la exhumación de algún ominoso y sonriente secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de noveles escenas y condiciones picantes era febril e insaciable. San John era siempre el líder y él fue quien guiaba el camino hasta ese lugar burlón, ese lugar maldito que trajo sobre nosotros la horrenda e inevitable perdición. Porque, maligna fatalidad, fuimos atraídos a aquel terrible camposanto de Holanda. Creo que fueron los oscuros rumores y las leyendas, relatos de alguien enterrado durante 5 siglos, quien había sido un necrófago en su tiempo y había robado algún objeto potente de un poderoso sepulcro. Puedo recordar la escena en aquellos momentos finales, la pálida luna de otoño sobre las tumbas, arrojando largas y horribles sombras, los árboles grotescos, colgando con resentimiento sobre el descuidado pasto y las lápidas derruidas, las vastas legiones de extraños y colosales murciélagos que volaban contra la luna, la antigua iglesia cubierta de enredaderas que apuntaba su enorme y pectral dedo hacia el lívido cielo, los insectos fosforescentes que danzaban sobre hogueras mortales bajo los tejos de un rincón distante, el olor del moho, la vegetación y de cosas menos explicables que se mezclaban débilmente con el viento nocturno que venía de lejanas ciénagas y el mar. Y lo peor de todo, el grave y lejano aullido de algún sabueso gigante que no podíamos ver o siquiera identificar de dónde venía. Cuando escuchábamos este dejo de aullido, nos estremecimos, recordando los relatos de los campesinos. Aquel que buscábamos se había encontrado a sí mismo en el mismo sitio, destrozado y mutilado por garras y colmillos de alguna bestia innombrable. Recuerdo cómo excavamos la tumba del necrófago con nuestras palas y cómo nos emocionamos con nuestra imagen, la tumba, la pálida y vigilante luna, las horribles sombras, los grotescos árboles, los titánicos murciélagos, la antigua iglesia, las danzantes hogueras, los nauseabundos olores, el gentil quejido del viento nocturno y el extraño y desanimado aullido, que no sabíamos de dónde venía y cuya existencia objetiva no podíamos aseverar. Luego golpeamos una sustancia más dura que la húmeda tierra y contemplamos una podrida caja oblonga, incrustada de depósitos minerales por su largo descanso sin perturbar. Era increíblemente dura y gruesa, pero tan vieja que finalmente logramos forzarla para que se abriera y darnos un festín con los ojos que él llevaba consigo. Bastante sorprendentemente, mucho quedaba del objeto a pesar del lapso de 500 años. Esqueleto, aunque aplastado en ciertos puntos por las mandíbulas de la cosa que lo había matado, permanecía todavía con una firmeza sorprendente, y nosotros nos regocijamos al contemplar el limpio y blanco cráneo, y sus largos y firmes dientes, y las cuencas de sus ojos, que alguna vez habían ardido con un fuego febril, parecido al nuestro. En el ataúd yacía un amuleto de un curioso y exótico diseño,
que aparentemente había portado el durmiente alrededor de su cuello. Era una figura extrañamente convencionada, de un sabueso alado, agazapado como una esfinge con un rostro canino, y estaba exquisitamente tallado en la antigua manera oriental, de una pequeña pieza de jade. La expresión de sus rasgos era extremadamente repelente, con un gusto de muerte, bestialidad y malevolencia. Sobre la base había una inscripción en caracteres que ni San John ni yo pudimos identificar, y en la parte de abajo, como el sello de su creador, estaba grabado un grotesco y formidable cráneo. Inmediatamente, cuando contemplamos este amuleto, supimos que debíamos poseerlo. Este tesoro en solitario era el lógico golpe que obtendríamos de la antigua tumba. Incluso, si sus contornos hubieran sido poco familiares, lo hubiéramos desatado. Pero cuando lo examinamos con mayor atención, descubrimos que no era ajeno del todo. Tan extraño como fuera todo el arte y la literatura de los cuerdos y equilibrados lectores, nosotros lo conocimos como una cosa de la que se habla en el prohibido Necronomicon, del árabe loco, Abdul al-Hashred. Era el espantoso símbolo secreto del culto devorador de cadáveres del inaccesible Leng, en Asia Central. Con bastante seguridad seguimos los lineamientos siniestros descritos por el viejo demonólogo árabe, lineamientos que él escribió, dibujados a partir de alguna manifestación sobrenatural de las almas que han acosado y devorado a los muertos. Aferrando al objeto de verde jade, lanzamos una última mirada al blanqueado rostro de su dueño, de ojos cavernosos, y cerramos la tumba donde la encontramos. Mientras huíamos a toda prisa del aberrante sitio, con el amuleto robado en el bolsillo de San John, vimos que los murciélagos descendieron en un solo grupo hacia la tierra que habíamos perturbado, como si buscaran un limpio y maldito alimento, pero la luna otoñal brillaba débil y pálida, por lo que nos podíamos estar seguros de eso. Así también, mientras navegábamos desde Holanda hacia nuestro hogar, creímos escuchar tenuemente a la distancia el aullido de algún sabueso gigante en el fondo. Pero el viento otoñal suspiraba triste y débil y no podíamos estar seguros. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, extrañas cosas comenzaron a suceder. Vivíamos como ermitaños, sin amigos, solos, sin algún sirviente, en las pocas habitaciones de una antigua casa señorial, en un lúgubre y poco frecuentado pantano, por lo que nuestras puertas eran perturbadas muy de vez en cuando por algún visitante. Ahora, sin embargo, nos preocupaba lo que parecían ser frecuentes y torpes titubeos en la noche, no solo alrededor de las puertas, sino también de las ventanas, tanto las superiores como las inferiores. Una vez imaginamos que un grande y opaco cuerpo oscureció la ventana de la biblioteca, cuando la luna alumbraba a través de ella. En otra ocasión, pensamos escuchar zumbidos o el batir de alas en las cercanías. En cada una de estas ocasiones, nuestra investigación nos reveló algo y comenzamos a escribir los sucesos a nuestra imaginación. La misma imaginación curiosamente perturbada que todavía resonaba en nuestros oídos el tenue y lejano aullido que creímos haber escuchado en la iglesia en Holanda. El amuleto de jade ahora reposaba en un nicho de nuestro museo, y a veces quemábamos unas raras velas aromáticas ante él. Leímos mucho sobre su propiedad en el Necronomicon de Al-Hashred, sobre la relación del alma de los necrófagos con los objetos que simbolizaba. Nos perturbó lo que leímos. Luego vino el terror. En la noche del 24 de septiembre escuché que alguien tocaba en la puerta de mi habitación, imaginando que se trataba de San John. Le rogué que entrara, aunque solo me respondió una estridente risa. No había alguien en el corredor. Cuando desperté a San John de su sueño, él profesó una completa ignorancia sobre el suceso y se preocupó tanto como yo. Aquella noche, el tenue y distante aullido sobre el pantano se volvió una realidad certera y pavorosa. 4 días más tarde, mientras ambos nos encontrábamos en nuestro oculto museo, vino hasta nosotros un débil sonido,
como si algo arañara con cautela sobre la única puerta que llevaba a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma estaba dividida, pues además de nuestro temor a lo desconocido, siempre habíamos entretenido el terror que de nuestra macabra colección fuera descubierta. Extinguiendo todas las luces, nos dirigimos hacia la puerta y la abrimos de par en par. Entonces sentimos una inexplicable corriente de aire y la escuchábamos retroceder hasta lejos en una rara combinación de susurros, risas nerviosas y parloteos articulados. No intentamos determinar si acaso habíamos enloquecido, ¿estábamos soñando? ¿O en nuestros 5 sentidos solo nos dimos cuenta con la más negra de las aprensiones que el parloteo, aparentemente incorpóreo, estaba más allá de toda duda en la lengua holandesa? Después de aquello, vivimos en un estado de creciente terror y fascinación. En mayor grado, sosteníamos la teoría de que ambos habíamos enloquecido por nuestra vida de emociones antinaturales. Pero a veces nos agradaba más dramatizarnos como las víctimas de una raptante y pavorosa perdición. Las manifestaciones bizarras ahora eran demasiado frecuentes para contar. Nuestra solitaria casa parecía estar viva con la presencia de algún ser maligno, cuya naturaleza no lográbamos adivinar, y cada noche aquel demoníaco aullido se deslizaba por el pantano, sacudido por el viento y cada vez con mayor intensidad. El 29 de octubre encontramos en la suave tierra, bajo la ventana de la biblioteca, una serie de huellas imposibles de describir. Eran tan desconcertantes como las hordas de grandes murciélagos que ahora embrujaban la vieja casa señorial, en números sin precedentes y cada vez más crecientes. El horror llegó a su culminación el 18 de noviembre, cuando San John caminaba hacia casa después de que anocheció, desde la lejana estación de trenes, y fue atacado por algunas terribles cosas carnívoras que lo desgarró por completo. Sus alaridos llegaron hasta la casa y yo me apuré para llegar a la terrible escena, justo a tiempo para escuchar el batir de alas y ver la vaga y negra nube, recortado sobre la luna que salía. Mi amigo estaba muriendo cuando hablé con él, por lo que no me respondió coherentemente, solo pudo susurrar: el amuleto, esa cosa maldita. Luego colapsó en una masa inerte de carne desgarrada. Lo enterré a la medianoche siguiente en uno de nuestros jardines descuidados y murmuré sobre su cuerpo uno de los diabólicos rituales que tanto había amado en vida. Y mientras pronunciaba la última oración demoníaca, escuché en lo lejano del pantano el duende aullido de algún sabueso gigante. La luna estaba en todo lo alto, pero no me atreví a mirarla, y cuando vi en el pantano, apenas iluminado, la nebulosa sombra que se arrastraba de montículo en montículo, cerré mis ojos y me arrojé boca abajo hacia el suelo. Cuando me levanté temblando, no sé cuánto tiempo después, me tambaleé hacia la casa e hice perturbadoras reverencias ante el altar con el amuleto verde de jade. Como tenía miedo de vivir solo en la antigua casa, cercana al pantano, me marché al siguiente día para Londres, llevando conmigo el amuleto, pero destruido por fuego y enterrando el resto de la impía colección de nuestro museo. Pero después de 3 noches, escuché otra vez el aullido, y antes de que pasara otra semana, volví a sentir sobre mí una extraña mirada cuando era de noche. En una ocasión, mientras paseaba de noche por el embarcadero de Victoria, en busca de un poco de aire, vi la negra figura oscurecer los reflejos de la lámpara en el agua. Un viento más fuerte que el nocturno se arremolinó, y supe que lo que había descendido sobre San John pronto caería sobre mí. Al siguiente día, envolví cuidadosamente el amuleto de verde jade y zarpé para Holanda. No sabía qué misericordia podía ganar al regresar esta cosa a su silencioso y durmiente dueño, pero sentí que al menos debía intentar todas las opciones concebibles. ¿Qué era el sabueso? ¿Y por qué me perseguía? Eran preguntas todavía demasiado vagas,
pero había escuchado el aullido por primera vez en el camposanto de la iglesia y cada evento subsecuente, incluido la muerte de San John, y sus últimas palabras, había servido para conectar la maldición con el hurto del amuleto. Consecuentemente, me hundí en el más profundo de los abismos de la desolación cuando, en una posada de Rotterdam, descubrí que unos ladrones me habían robado esta única posibilidad de salvación. El aullido se escuchó con fuerza aquella noche, y por la mañana leí sobre un inenarrable suceso en la parte más vil y sórdida de la ciudad. La gentuza estaba aterrorizada, pues un maligno ocupante había descendido una muerte roja, más allá del más atroz de los crímenes del vecindario. En la mugrienta guarida de los ladrones, una familia completa había sido despedazada por una cosa desconocida que dejó pistas detrás de sí. La gente en las inmediaciones escuchó durante toda la noche, sobre el baúllo habitual de voces borrachas, una débil, profunda e insistente nota, como si fuera de un sabueso gigante. Por fin estaba parado en aquel malsano camposanto donde la pálida luna invernal arrojaba horrendas sombras, y los árboles deshojados colgaban resentidos para encontrarse con el marchito y congelado pasto, y las derruidas lápidas y la iglesia, cubierta de enredaderas. Apuntaba su dedo burlón hacia el hostil cielo, y el viento nocturno aullaba maníacamente desde los congelados pantanos y los frígidos mares. El aullido era muy tenue ahora, y se detuvo por completo cuando me aproximé a la antigua tumba que alguna vez había violado. Atemorizado por la anormalmente grande cantidad de murciélagos que flotaba a su alrededor, no sé por qué me dirigí hacia allí, si no era para rezar o para furfullar enloquecidas súplicas y disculpas hacia la serena cosa blanca que yacía dentro. Pero fuera cual fuera mi razón, ataqué la tierra congelada con una desesperación en parte mía y en parte una que dominaba mi voluntad desde el exterior. La excavación fue más sencilla de lo que esperaba, aunque en cierto punto me encontré con una rara interrupción. Un delgado buitre descendió del frío cielo y picoteó frenéticamente la tierra, hasta que lo maté con un golpe de mi pala. Finalmente alcancé la caja oblonga podrida y removí la húmeda cubierta nitrosa. Fue el último acto racional que jamás llevé a cabo. Escondido dentro de aquel antiguo ataúd, abrazado por un apiñado séquito de pesadillas enormes, nervudos y durmientes murciélagos, estaba el esqueleto de mi amigo y yo habíamos robado. No estaba limpio y plácido como lo habíamos visto, sino cubierto de sangre coagulada y retazos de carne y cabello ajeno, y miraba consciente y maliciosamente hacia mí con sus cuencas fosforescentes y con sus afilados y ensangrentados colmillos bostezando retorcidamente como una burla de mi perdición inevitable. Y cuando aquella sonriente mandíbula dejó escapar un profundo y sardónico aullido, como el de un sabueso gigante, vi que sostenía en su ensangrentada y sucia garra el pérdido y funesto amuleto de verde jade. Yo solamente grité y corrí como un idiota, con mis alaridos disolviéndose rápidamente en estallidos de una risa histérica. La locura cabalga el viento de las estrellas, garras y dientes afilados durante siglos en cadáveres, escurriendo muerte a su vaso el bacanal de murciélagos de la ruina negra, como la noche de los templos enterrados de Belial. Ahora, mientras el aullido de la muerta y descarnada monstruosidad crece fuerte y más fuerte, y el furtivo aletear y zumbar de aquellas malditas alas de telaraña da círculos cada vez más estrechos, buscaré el olvido con mi revólver, que es el único refugio contra lo innombrable e inenarrable. Espero les haya gustado este cuento de Lovecraft y los atormente por la noche. Solamente les quería recordar que también pueden seguirme en mi página de Facebook, donde subo más contenido sobre mis pinturas y fotografías, artes literarias, donde también pueden encontrarlo en mi Instagram. Y les dejo en pantalla cómo me pueden encontrar en ambos y también en la descripción. Sin más, espero tengan
una linda velada.